Yo estoy observando, sí, el accionar del periodismo. A veces, arranco por el final, a veces me pregunto si el periodismo en general alguna vez fue distinto. O ahora le estamos sacando mano porque vemos que hay tirios de un lado, troyanos del otro, hay grieta, los mismos canales informativos, los programas de radio, están todos con informaciones absolutamente sesgadas, y nadie habla concretamente de lo que se acercaría a la realidad. Todos están de alguna manera contándonos opinadamente. Y esto yo no sé si está bueno. Por supuesto que ya sabemos que desde la Gaceta de Mariano Moreno nunca la cosa fue objetiva. Siempre está teñida por aquel que redacta, por aquel que es propietario de los medios y de ahí en más seguí. Pero ahora yo estoy mirando otra cosa. No pueden manejar el idioma. Es decir, me da la sensación, y acá hablo como un viejo choto, pero me da la sensación de que se ha empobrecido tanto la cosa que ni siquiera encuentran el vocablo correcto en el momento oportuno. No echan mano a el idioma porque lo desconocen. Y esto es en general. Y tengo la sensación de que hay una pobreza gigantesca. Pero lo que voy a hacer es llamarlo a Daniel Feierstein para ver si esto es cierto o si esto es una opinión justamente de viejo choto. ¿Estás por ahí, Daniel? Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás? Bien, estoy observando esto que te acabo de contar. Mira, es súper interesante la pregunta que haces, ¿sí? Porque diría, a ver, siempre, como decías, siempre existió en el periodismo posiciones diferentes en el sentido de que hay muchas maneras de abordar una realidad. Sí, señor. Ahora, por otro lado, esta pregunta que hacías de ¿fue entonces siempre igual o ahora es distinto? Ajá. Mi percepción es que es distinto, que es muy distinto, con un fenómeno que alguna vez hemos hablado, pero que en el periodismo tuvo un impacto enorme, que es el aumento del relativismo, digamos, el aumento del relativismo como perspectiva generalizada, sí. Y entonces un quiebre con los fundamentos básicos de cualquier profesión que tenía por lo menos una obligación de objetivación. Claro. Objetivación no es objetividad, sino claro. es esta diferencia que vos hacías entre, bueno, yo te doy mi opinión, pero primero te tengo que decir qué pasó. Claro, sí. Entonces te digo qué pasó y luego te doy mi opinión, mientras que otra cosa es cuando ya no te digo qué pasó, y la opinión empieza a ser ya una construcción de realidad, ¿no? Y me parece que esto hay ahora, una transformación muy importante. Y después está el otro segundo tema que después si querés nos metemos, que sí. con el lenguaje. No, está bien lo del lenguaje, pero lo vamos a dejar para luego. No, pero vale la pena, por eso digo, después sí, nos metemos. Dale. Pero yo a veces me pregunto, ¿el hecho objetivo existe en realidad? ¿O el hecho fue como tantas personas lo estén contando? Porque, a ver, siempre pongo el ejemplo de un choque en una conjunción de rutas donde viene un viejito con unas gallinas y viene una Maserati por la ruta, se lleva por delante, vuela el viejo, vuela la gallina, Maserati, todo al carajo, y hay 3 periodistas o 3 individuos para contar el mismo hecho. Uno que es especialista en cuidado de animales, se queja porque mira cómo llevan las gallinas. El otro que es un estudioso de los autos importados, y entonces se queja de cómo estos autos llenos de gallinas se llevan por delante una Maserati y la arruinan. Es decir, la pregunta que me hago en profundidad es si de verdad el hecho fue uno solo, o el hecho fue realmente como tantas veces se lo cuenta. Es que por eso está buenísima tu pregunta, porque yo creo que nosotros accedemos a la realidad siempre a través de mediación de representaciones. Sí, claro. Entonces, no tenemos acceso a la realidad. Cuando discutíamos con el positivismo, te diría hasta hace 30 años, sí.
la discusión pasaba por ese lado, que decir, bueno, la realidad existe, pero nosotros no tenemos acceso a la realidad. Accedemos a través de representaciones. Eso Las representaciones, sí, como decís, puede ser la del fanático de los autos último modelo, la del estudioso de los animales. Ahora, todos esos que lo miran desde su visión, sin embargo, tratan de reconstruir lo que ocurrió desde su visión. Sí. Entonces creo que se ha entendido mal en la actualidad una frase que hoy se cita mucho de Nietzsche, sí, que se la saca de contexto, que se plantea esto de, no existen hechos, solo interpretaciones. Ajá. Que Nietzsche en el contexto que lo dice, sí, ojo, pero esas interpretaciones lidian con hechos. Entonces creo que la diferencia que estás percibiendo, que estamos percibiendo y que le da mucha gravedad, es que cuando uno mira hoy los medios, no es que hay distintas interpretaciones de los mismos hechos, que eso sí existió siempre y es legítimo, y entonces vos decís, bueno, si vos leías La Opinión o La Nación en los años 70, obviamente que ibas a tener visiones totalmente contradictorias de la misma situación. Pero lo que tenés hoy es agendas distintas. Ajá, claro. Entonces son otros los hechos que están en los titulares de Clarín y de Página 12 de hoy. No es que son distintas opiniones del mismo hecho. Ajá. Sino que hay hechos que directamente salen en algunos medios, salen del radar, no existen, no es que hay una opinión distinta, sino que no existen. Claro. Y ponen otros hechos. Entonces ahí es como si dijeras, en el ejemplo que vos planteabas, bueno, para algunos existió ese choque con la Maserati y para otros eso no existió, no es que priorizan la Maserati o la gallina, sino que directamente están hablando de un satélite espacial donde pasa otra cosa, o sea, la agenda de hechos es otra. Sí. Y esto sí es grave porque impide un intercambio con interpretaciones distintas sobre el mismo hecho. Tenemos posibilidad de discutir. Hay una frontera muy finita, ¿no?, entre el relato de los hechos y la manipulación de ellos. Claro, pero porque la manipulación no pasa solo por la interpretación, que eso sí existió siempre, por la representación, sino por qué hechos yo te pongo bajo la lupa. Entonces, ¿cómo? Por plantearte ejemplos actuales, ¿cómo? No se trata de otra interpretación sobre lo que está pasando con Milagro Sala, por poner un ejemplo, sino que en ciertos medios no existe la situación de Milagro Sala. Claro, directamente, Claro, no es que hay otra interpretación que plantea por qué está bien detenida, y lo cual, bueno, sería parte de la disputa por el espacio público. Pero eso se vincula con el otro tema que decías, por eso decía que no lo dejemos de lado, porque yo creo que ha habido una transformación a comienzos del siglo XXI y que yo la ubico mucho en el grupo Haddad, como la gran novedad en el periodismo en los primeros años, últimos años de los 90, primeros años del siglo XXI, ahí 2000, 2001, 99, que genera todo un nuevo modo de periodismo que introduce los soez, la emocionalidad, el insulto, y por sobre ese periodismo más clásico, más profesional, que implicaba no solo una locución desde la capacidad de, podría decir, acústica de elaboración del lenguaje, sino del uso del lenguaje, de cierta profesionalidad, donde era un placer en ese sentido escuchar a los medios, porque era escuchar un lenguaje bien hablado que nos iba sirviendo para aprenderlo. Y ahora, eso, Daniel, ahí no interviene también aquel que está escuchando, porque si existía esa mejoría que vos decís del lenguaje hablado, es porque nosotros escuchábamos de otra manera. ¿Se ha empobrecido entonces el oyente también? Yo lo veo más de arriba hacia abajo. Okay. O sea, me parece que es la excusa de decir, esto tiene más rating, lo cual siempre es discutible. Yo creo que ha sido más una transformación, por eso digo, que primero aparece como una novedad en esta. Por eso digo, cuando uno empieza a recorrer, ¿no?, este estilo del grupo Haddad, de donde han surgido muchos periodistas que hoy están en el prime time, qué sé yo, Babi Echecopar, Eduardo Feynman, Antonio Laje, fueron periodistas que surgen dentro de todo este grupo, y donde el elemento común, más allá del posicionamiento ideológico, el elemento común es
esta transformación en el modo de comunicación que por ahí de otra manera había surgido en espacios ideológicamente de otro color, como la rock and pop, pero que surgía más tratando de capturar cierto lenguaje adolescente de esa época, mientras que en el grupo Haddad es otra cosa, es como movilizar nuestros odios, nuestras emociones, como si un periodista fuera un tipo que está en cualquier lugar sin filtro, digamos, ¿no? Me parece que esa es la gran diferencia. Ahora, bueno, si no es el huevo y la gallina, y como vos decís, es de arriba para abajo, es sin duda la gallina primero, pero si tiene éxito todo esto y es consumido, ¿no habla también de nosotros? Sí, lo que pasa es que lo que uno empieza a ver es que es consumido básicamente porque empieza a ser reproducido cada vez más. Entonces, por eso yo te decía, esto surge de ese grupo Haddad, pero con bastante rapidez, en el curso de una década, te diría, empieza a arrasar todo el espacio de la profesión del periodismo, en el sentido empieza a ser copiado por todos lados, en los distintos arcos ideológicos, porque hoy este modo de la adjetivación permanente, el insulto y la falta de profesionalidad, no es que lo encontrás en el periodismo de derecha. Así como antes de este cambio, tampoco estaba en el periodismo de derecha. O sea, hoy está en todos y antes no estaba en ninguno, porque por ponerte un ejemplo, el adalid del periodismo de la derecha argentina, que era Mariano Grondona, era un tipo que hablaba con mucha propiedad, con mucho cuidado, que no adjetivaba innecesariamente, que no buscaba convocar las peores sensaciones, en el sentido, más allá de que era un tipo que uno lo podía considerar despreciable en relación a sus opiniones, pero el modo de llevarlo era dentro de lo que se consideraba en ese momento el periodismo, mientras que hoy, con muy contadas excepciones, uno observa que en todo el arco ideológico hay este modo. Entonces, en todo caso, será el insulto contra unos o el insulto contra otros, la adjetivación exagerada en un sentido o en el otro, pero hay como una pérdida de eso que era tan rico, que era ese carácter profesional del ejercicio del periodismo, ¿no? Charlando de estas cosas, bueno, me invitaron a un colegio secundario que tiene una parte de los estudios dedicada a los medios de comunicación. Bueno, estuvimos charlando un buen rato. Había otra periodista que decía que ella siempre iba a las fuentes. Y yo le preguntaba a ella, pero también con cierta malicia, ¿qué es la fuente? ¿Qué considerás vos que es la fuente hoy en día y con esto que estás describiendo, Daniel? Es complicado encontrar una fuente que antes decíamos fidedigna. Entonces la tipa me dice, yo si hay un hecho policial voy y lo consulto al comisario. A lo cual yo me reí y le dije, no debe haber nadie más mentiroso en este mundo que un comisario. Entonces, ¿dónde está la fuente? ¿Cómo hacemos? No está la fuente. No, a ver, lo que siempre hizo el periodismo, Quique, es hacer un contraste de fuentes. Que después ese contraste de fuentes da lugar, como decíamos, a distintas interpretaciones y opiniones que son absolutamente legítimas. Y entonces está muy bien que tengamos un medio que ante eso nos dice que nos lo presenta a esta luz y otro medio que nos lo presenta a otra luz, pero los dos tratando de chequear las distintas fuentes y donde puedan tener esa distinción entre lo que es el posicionamiento y lo que es la descripción del hecho. Pero esto sucede cuando tenés más de dos fuentes. En este momento la grieta te impone A o B. Y no eso es lo que digo, pero no solo A o B, sino que te impone en la gran mayoría de los casos 0 fuentes, que es un rumor que muchas veces es fake, que está circulando en las redes sociales y que ni siquiera nadie se toma el trabajo de chequear con la fuente original de donde se supone que provino, y entonces hay una circulación enorme de desinformación. Qué loco eso, producto de esto de que se ha alterado la lógica de funcionamiento de la profesión, y en ese sentido yo comparto con vos que no es lo mismo.
que no quiere decir, por eso no hay que plantearlo en términos, antes eran objetivos y ahora no. No, claro, claro. Objetivos no fueron nunca, Sí. pero sin embargo, o no fuimos nunca porque no se puede ser objetivo, Sí. pero lo que sí, hay una diferencia enorme entre distinguir, digamos, lo que es la interpretación y la representación de un hecho, Claro. el propio hecho, Sí. que la lógica de la distorsión y la manipulación intencionada, donde no es que haya una sí, interpretación sí, o sí. una opinión. O sea que diferente. allí, Daniel, entraría la palabra honestidad, ¿no? Se puede ser subjetivo honestamente o subjetivo no honestamente. Exacto, Ajá, exacto. Y ajá. por eso digo que esa mira. es Sí. la novedad. Digo, para dar otro ejemplo, ¿no? En aquellos años 60, 70, donde vos de pronto tenías Le Monde, que te publicaba en una página Raymond Aron y en la otra Jean-Paul Sartre. Sí, sí, sí. Y vos sí. tenías, bueno, dos visiones absolutamente enfrentadas en todos los temas. Claro. Pero claro, sí. el enfrentamiento era en las formas de comprender y representar lo que ambos asumían que existía. Los pibes terminaron preguntándome, ¿y entonces en qué creemos? Y yo les dije, en nadie. Porque me preguntaba, bueno, a ver, ¿cuál es el periodista honesto que existe ahora en nuestros días al que le podemos prestar atención? Y yo le dije, ninguno. Es que no sé, Quique, ahí, si no termina colaborando con la misma visión relativista. Yo creo que hay algunos, y bueno, no por estar contigo, pero sos uno de los ejemplos, pero podemos nombrar a Eduardo Aliberti también, si no quiere. Digo, gente que trata de sostener en medio de esta destrucción de la profesión, Sí, diría, sí. algunas características fundamentales de ese ejercicio y que no creo que necesariamente conspiren contra su rating, porque al contrario, sí, son una especie de rara avis, Mm. pero que sí existe en este sentido, y por eso lo digo, que no tiene que ver necesariamente con el lugar donde uno se para, ¿no? Sí, Sino con sí. con el modo en que se para, que es incluso un respeto por el oyente, que es esta idea de si uno está buscando manipularlo, uno está buscando realmente ejercer una función formativa, que es darle las herramientas para que piense, más allá de que uno no lo hace desde la objetividad. Eso, ¿la derecha tiene algún representante de esto? Porque claro, vos también te ves imbuido de un espíritu determinado que te lleva a elegirme y a elegir a Aliberti, por ejemplo. O sea que ahí hay un sesgo también en vos. Sí, porque dije rápido, pero sí, seguramente los debe tener. No sé si los caracterizaría de derecha, que yo habría que empezar a pensar, pero sí, o sea, creo, por eso insisto, que no me parece que la degradación tenga un color político, y creo que si lo pensamos así, no lo vamos a entender. Me parece que es un fenómeno más general, incluso hasta más banal, porque parte de esa degradación tuvo que ver con esto, con el llenado de mucho espacio, con cuestiones del chichoneo interno de la producción de cada programa, que también en cierto sentido es cierta falta de respeto al oyente, en el sentido de decir, bueno, eso en todo caso es algo que haces cuando te juntás a comer asado con tu equipo de producción, digamos, ¿no? Pero al aire, ¿cuál es el interés que tendría para el oyente? Pero por eso digo, es una tendencia que se ha hecho fuerte. Por eso para mí el momento inicial fue el Grupo Haddad, pero después un montón de periodistas que eran muy profesionales hasta ese momento empiezan como a asumir ese estilo cada vez un poco más. Claro. Bueno, ¿y esto tiene arreglo? Qué pregunta. ¿Esto tiene arreglo o sigue así y punto? Mirá, no sé, creo que depende de nosotros y de los periodistas. No sé si yo creo que ir contra la corriente nunca es fácil. Nunca es fácil, ¿no? Entonces yo creo que alguien que se forma con estos medios es difícil que pueda, y en ese sentido sí, vos decías el transformarse en un viejo choto, ¿no? Que bueno, que siempre el riesgo, ¿no? Es el riesgo. Cuánto mejor era todo antes. Claro. Esta juventud que está no perdida, está perdida. Claro, entonces el riesgo de decir, bueno, pueden surgir otro montón de cosas. Digo, han surgido, por ejemplo, en grupos jóvenes esto de las redes alternativas, muchas formas
trabajo de visibilizar lo que los medios hegemónicos no ponen sobre la mesa, ¿no? Y eso ha sido con las redes sociales y con la posibilidad de la multiplicación de medios, porque hoy en un punto es mucho más sencillo producir contenidos en un medio. Bueno, ha generado una multiplicación que, si bien en términos hegemónicos es mucha reproducción de lo mismo, en algunos otros casos no, digamos, ¿no? Y realmente con mucho compromiso, incluso con la posibilidad de poner sus vidas en riesgo, en muchos casos en situaciones de conflicto y demás. Entonces diría, no creo que ni que todo esté perdido, ni mucho menos, sino que se ha transformado la lógica de la profesión, y creo que esto es algo que estaría bueno que se discuta dentro de la profesión. Pero parecería ser que justamente por esta misma, no sé si calificarla como crisis, pero por esta misma crisis deberíamos desarrollar nosotros, y ahora me pongo en oyente consumidor, una capacidad de albedrío que creo que no tenemos, ¿no? Es como que nos llevan un poco de la nariz, tirios y troyanos. Eso tengo dudas, que habría que verlo. Yo creo que habría que ver si hay estudios de cómo se va transformando el consumo de medios de comunicación. Sí, bueno. Porque creo que ahí hay un espacio de resistencia mayor. Me parece, por ejemplo, los sectores más jóvenes, lo poco que se va viendo es que tienen un consumo casi inexistente de televisión. Ajá. Y un poco más de radio, pero tampoco tanto en cuanto a las radios clásicas, y hay un volcarse a las redes, más de redes o de medios alternativos. Y bueno, ahí hay que ver, o sea, no es que necesariamente eso sea una ventaja, tiene otros problemas, ahí pero está, no son los bien, que decíamos, muy bien, que son muy bien. cómo el algoritmo te selecciona lo que ves, digamos, y que ahí sí hay un tema muy candente para trabajar, pero que excede al periodismo, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, más allá de que todos produzcan lo que quieran, cómo nos llegan esos materiales, porque en el viejo modelo nos llegaban por la mayor potencia de un medio, con su capacidad de llegar a más lugares o de tener mayor amplificación o mayor calidad en su forma de llegar. Y hoy pasa más bien por qué nos aparece en los motores de búsqueda. Eso es. Lo cual es otro modo de control, mucho más sutil, mucho más complejo, porque no es que alguien dice que tiene que aparecer este contenido, sino que más bien se arman filtros burbuja, digamos, donde a cada uno nos aparecen cosas distintas según lo que supone el algoritmo que queremos ver. Claro. Che, qué bueno que te llamé, porque tengo más dudas que antes. Bueno, y a mí no, es que me encanta acumular dudas, porque aunque no tengan una respuesta, es la duda, creo, no sé si razonable o no, pero la que te mantiene un poco el melón ágil, ¿no? Y sí, creo que sí. Cuando tenemos todas las respuestas, estamos listos. Te mando abrazo grande, Daniel, gracias. Para vos, Quique. Bueno, muy amable. Hasta luego. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.